Hola a todos, al fin está funcionando Facebook Live otra vez. Como ya es comunicado y escrito que he tenido problemas con Facebook, pero vale, como dicen los españoles, ya estamos y hoy queremos seguir con nuestro estudio de Efesios. Hoy toca el capítulo 3. Pero como acostumbramos siempre iniciar con un canto, voy a cantar un himno sin antes felicitar a todos los guatemaltecos por su día de independencia ayer y todos los mexicanos por su día de independencia hoy. Que Dios les bendiga y sus países. Y bueno, vamos a cantar un momento y un himno algo viejito. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias y nos acercamos al trono de tu gracia y de tu misericordia para, según tu palabra, obtener gracia y misericordia para nosotros, para nuestras circunstancias, nuestros desafíos, Padre. Gracias que tú estás en nuestra vida. Bendecimos este tiempo juntos en tu palabra y gracias por lo que tú vas a hacer en este tiempo ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Doy la bienvenida a Vilma, a Eli, que estoy viendo aquí en mi pantallita. Y siempre pido favor que me envíen cualquier pregunta que tengan respecto a lo que estamos viendo. Hoy toca el capítulo 3 de Efesios y nada más para recordar que los primeros 3 capítulos de Efesios se podría decir son temas doctrinales donde Pablo trata de la iglesia principalmente, nuestra identidad en Cristo, la nueva que tenemos, la vieja que teníamos. Y también en el último capítulo 2 vimos de que Dios decidió
formar un solo cuerpo espiritual de lo que es el pueblo de Israel y de lo que es la iglesia. Y eso es lo que vimos la vez pasada. Y el capítulo 3 sigue siendo un capítulo aún donde Pablo enseña, donde se podría decir un poco doctrinal, pero también es un capítulo que termina con una oración muy importante. Esa es una de las oraciones que nosotros podríamos tal vez copiar de la Biblia para orar en cierta manera en la voluntad de Dios. Entonces voy a empezar a leer Efesios capítulo 3, empezamos con versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Seguramente, dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Una observación al principio, después de la primera frase, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, en mi Biblia, que es la Reina Valera 1995, vienen 3 puntos. Y realmente aquí viene una parte donde Pablo mete un pensamiento, pero este pensamiento se extiende y se extiende casi por 13 versículos. Y alguien que vio en estos días dice que del versículo 1 al versículo 13 es una sola frase en el griego, solo imagínense qué complicado, pero Pablo mete un pensamiento aquí y prácticamente vuelve a enfatizar de que lo que él enseña es principalmente de que Dios decidió hacer un solo cuerpo de lo que es ahora la iglesia y de lo que es el pueblo judío, Israel, que eso le fue dado por revelación. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esta Efesios es una de las cartas que Pablo escribió de la cárcel, estando en Roma. Y vemos en el libro de Hechos de que él fue encarcelado porque insistió a no ser juzgado por un tribunal judío, y como era ciudadano romano, apeló al fin al César, y por eso tardó años primero en la cárcel en Israel, en Cesarea, y luego después de 2 años lo mandaron a Roma, y en Roma también tardó más de 2 años en un apartamento donde él tenía la libertad para enseñar, recibir visitas, pero estaba viviendo en un apartamento y estaba atado a un soldado romano que le estaba cuidando. O sea que era como un arresto de casa, no estaba en la cárcel directamente. Y lo interesante es que Pablo dice que yo soy prisionero de Cristo Jesús, cuando realmente su situación era física, que era prisionero del César, era prisionero del Estado, pero Pablo no lo menciona, sino que dice que es prisionero de Cristo Jesús. Y esto es realmente una cosa que tiene significado, porque las circunstancias reales físicas de su vida, estando en la cárcel,
estando limitado, para Pablo no era la primera realidad. Su primera realidad era de que yo soy preso de Cristo y en eso estoy feliz. Imagínense que si Pablo no hubiera estado en la cárcel todos estos años, posiblemente no tendríamos como 4 cartas muy importantes de la Biblia: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas estas cartas las escribió Pablo estando en la cárcel, teniendo el tiempo para dedicarse a buscar a Dios y teniendo el tiempo para realmente recibir del Espíritu Santo la inspiración para escribirnos y dejarnos a nosotros estas cartas que hasta el día de hoy, 2000 años después, podríamos decir, nos siguen bendiciendo, nos siguen aclarando las verdades del Evangelio. Entonces, a veces nuestras circunstancias parecen ser, humanamente juzgando, adversas, negativas, pero Pablo sabía de que el único de quien yo soy preso de verdad, y lo soy libremente, voluntariamente, alegremente, es Cristo. Mis circunstancias no me pueden encarcelar. Mi situación económica, física, de salud, persecución, nada de esto realmente tiene gran validez. Para mí lo importante es que yo sé que yo soy preso de Cristo, o sé que Jesucristo es el que tiene el derecho de decidir sobre mi vida. Él tiene la soberanía sobre mi vida y a Él pertenezco completamente. Yo pienso que aquí ya en estas primeras palabras podemos aprender una lección muy principal. ¿De quién te sientes tú encadenado? Por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, circunstancias, todo lo que uno podría decir que eso me limita, eso me encadena. No. Ninguna de estas cosas realmente son cadenas verdaderas, porque nuestra única cadena, que es una buena, es la que nos conecta a Jesucristo. Y que si en mi corazón y mi espíritu yo sé que yo soy de Cristo, yo soy, como Pablo se autonombra muchas veces, yo soy el siervo de Jesucristo, y Pablo usa la palabra doulos en griego, que es realmente la palabra esclavo. Y eso es todo el cuadro que se está dando. Pablo estaba completamente libre en su espíritu para actuar en la voluntad de Dios a pesar de las situaciones físicas que le rodeaban. O sea que muchas veces podemos pensar, como por ejemplo yo hoy pedí favor que un grupo de intercesores orara por mí porque tengo varios dolores que son muy fastidiosos, que me impiden a caminar bien y en fin, que cuando uno tiene un dolor así permanentemente, uno se siente limitado, uno se siente como una cadena. Pero realmente, aunque tengamos dolor, aunque tengamos dificultades como las que estoy pasando yo también con mi familia, con mis nietos, problemitas que hay, todo eso no nos encadena realmente, porque en nuestros espíritus somos libres para buscar la voluntad de Dios en medio de los desafíos, en medio de las circunstancias adversas, en medio de circunstancias tal vez dolorosas. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado de que estando hospitalizado, Dios me dio la oportunidad de testificar de mi vida, testificar de Jesucristo, de lo que hizo mi vida? Estando sano, nunca me hubiera sucedido eso. Yo sé que
una vez que estuvo 3 días en un hospital hace años, yo estuve hablando a un ateo varios días y yo sentí de que Dios algo hizo en su vida. Y lo cierto es que este hombre murió como 6 semanas después de que yo le había conocido en el hospital, y nunca le había hablado tan claro el Evangelio a una persona como este hombre. O sea que si yo hubiera estado sano, nunca estoy en este hospital, nunca hablo a este hombre y también a su familia de Cristo que llegó. ¿Y saben qué? Cuando se murió este hombre, y aunque solamente nos habíamos conocido estos días en el hospital, su familia me invitó a oficiar su entierro, que fue una oportunidad tremenda para dar a conocer el Evangelio a toda su familia, y toda su familia son ateos. Mucha de la familia, casi nadie, solo su hija fue la única creyente que detecté en toda su familia, y tenía un montón de hijos, montón de historia. O sea que Pablo aquí está diciendo, yo estoy preso, pero yo soy prisionero de Cristo. Y por eso, en mi situación físicamente, con limitaciones, yo puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso dice que prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque Pablo en este tiempo seguía testificando, escribió estas 4 epístolas en este tiempo en la cárcel. O sea que él aprovechó la situación de dificultades y problemas para encontrar la voluntad de Dios en medio de esta adversidad, y realmente llegó a ser una bendición grandísima, una bendición que hasta hoy a nosotros nos alcanza, la bendición que salió de este encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, del cual él aquí está hablando. Por esta causa yo, prisionero de Cristo por los gentiles, no ventiles. Bueno, luego Pablo empieza a hablar del misterio que le fue revelado a él. Y cuando aquí habla la palabra misterio, vamos a ver si lo dice, cuando hablamos en español usando la palabra misterio, porque esa es una palabra de griego, realmente la usamos en el sentido de que esas son cosas que no se logran a comprender, son cosas que no se explican, que no se entienden, algo diríamos misterioso. Así usamos la palabra, pero la palabra misterio en el griego no significa eso. La palabra misterio en el griego significa algo que estuvo oculto o escondido o no descubierto, pero que ahora se ha revelado. Entonces, por mucho tiempo los judíos, incluso Israel y los judíos hasta el día de hoy, para muchos, el misterio de que Dios quiera hacer un solo pueblo, un cuerpo de judíos y la iglesia, sigue oculto porque no se puede ver a menos de que que haya dado Dios lo que se llama revelación. Revelación, la palabra significa prácticamente quitar la sábana para hacer visible lo que está debajo de una sábana. O sea que quitar el velo es realmente velación. Quitar el velo significa
la palabra revelación. En el griego es la palabra apocalipsis. Y esta es una obra soberana de Dios, y por eso en uno de mis libritos que se llama El creyente y la revelación, yo explico de que este proceso de cómo Dios comunica estas cosas que no se habían visto antes, aunque estaban allá, pero no estaban ocultas en el sentido de que nadie se dio cuenta. Los judíos que no son cristianos hasta el día de hoy tienen un velo enfrente cuando leen la Biblia. Y yo me doy cuenta, yo conozco un judío donde vivo aquí, es de origen ruso, pero es judío, practica su religión judía aquí en Alemania. Y entonces, como siempre hablamos, y él sabe que yo soy pastor, entonces un día así hablando y también bromeando un poquito, yo le dije que leyera Isaías 53. Y me dijo, ¿y qué dice? Bueno, dije, esa es la escritura de tu pueblo, el profeta Isaías. El capítulo 53 es muy importante, trata del Mesías. Y nosotros sabemos que Isaías 53 revela de una forma muy, muy exacta, muy detallada a la vida y el ministerio y el sacrificio vicario de Jesucristo. Pero yo pienso de que judíos hasta el día de hoy pueden leer este pasaje y conocer la historia de Cristo, porque es parte de la cultura mundial, conocer el mensaje del cristianismo, mas sin embargo no poder ver el misterio, porque hay una ceguera espiritual. Y ceguera espiritual es cuando nuestros ojos no han sido alumbrados, algo que ora Pablo en Efesios 1:18, cuando nuestros ojos no han sido alumbrados por el Espíritu Santo, por la obra soberana de Dios, aunque veamos la verdad, no la entendemos. Y una de las cosas que es algo que se tiene que saber respecto a la fe cristiana es que no se puede aprender. Uno no puede sentarse a leer la Biblia, a leer el Nuevo Testamento o a leer cualquier libro sobre la Biblia y luego después de leer solo por el ejercicio intelectual, cognitivo de la lectura, uno no puede conocer las verdades del Evangelio. Las verdades del Evangelio únicamente se pueden comprender cuando Dios nos las revela. Cuando Dios, por un acto soberano de su voluntad, nos abre los ojos del corazón para que realmente podamos ver la verdad divina. Y alguno dirá, pero entonces nosotros dependemos completamente de Dios para comprender el Evangelio, para ser salvo. Pues sí. Si Dios no se revela, nuestros ojos espirituales se quedan cerrados. Y es a quien Dios quiera revelarse, cómo revelarse y cuándo y dónde revelarse, es decisión divina. Ahora algunos dirán, pero eso sí no es justo, porque entonces si Dios se revela a uno, pero no se revela a otro, que no es justo. Pues en primer lugar, tenemos que recordar de que Dios es incapaz de cometer una injusticia. Y si Dios se revela a uno y no se revela a otro, es por una muy buena razón, la cual desconocemos, pero lo que podemos saber de Dios es que en todo lo que hace o deja de hacer, Dios siempre es bueno, justo y santo. Dios es incapaz de cometer una injusticia. Es muy importante saber eso. Ahora,
estudiando este tema y también escribiendo el libro en aquel tiempo, me di cuenta de que hay ciertas maneras cuando yo estudié casos cuando Dios se reveló a ciertas personas en el Nuevo Testamento. Y me di cuenta de que aparte de la voluntad soberana de Dios, que es lo principal, vi de que hay personas que practicaban ciertas disciplinas espirituales, vivían un estilo de vida agradable en los ojos de Dios, aunque no eran salvos, como Cornelio en Hechos capítulo 10 y 11. Y entonces me di cuenta de que hay ciertas pautas donde uno se ve, donde uno puede darse cuenta, Dios mira a todos los seres humanos y Él detecta quienes están realmente teniendo en su corazón el deseo de conocerle, quienes están actuando de acuerdo a lo que es lo bueno, aunque sea solo a nivel humano. Entonces ciertas actividades parece que favorecen de que uno se pueda convertir en un candidato de la revelación de Dios. Ahora en el caso de Pablo podemos decir, eso sí, lo único que Dios sabía era que yo necesito a este Pablo para proclamar mi evangelio. Dios vio su preparación, Dios vio su preparación teológica, intelectual, porque obviamente Pablo hablaba griego, había estudiado como fariseo. Dios vio su celo por la ley, porque él era tan celoso que llegó a ser perseguidor de la iglesia, algo que toda su vida realmente le costaba aceptar este hecho que había perseguido a la iglesia. Entonces yo pienso que Dios se fijó en la vida de Pablo y dijo, yo lo puedo usar. Y Pablo necesitaba un toque sobrenatural. Conocemos la historia en Hechos 8:9, mejor dicho, de que Dios lo baja del caballo, se le aparece y la conversión de Pablo realmente sigue siendo un milagro grande en la historia humana. En alemán incluso hay un modismo que dice de que el cambio de esta persona fue de Saulo a Pablo. Se dice en alemán para decir que esta persona cambió completamente. Psicológicamente es casi imposible realizar o comprender qué pasó en la vida de Pablo, pero yo pienso que Dios vio en Pablo cosas que para la extensión de su reino le eran útiles, y entonces la revelación de Pablo fue una muy tremenda. La revelación que Dios le dio a Pablo principalmente fue en cuanto al evangelio para los gentiles. Ahora los gentiles, aprendimos aquí en Efesios, para los judíos había dos clases de personas en el mundo, judíos y no judíos. Y todo lo que no eran judíos se le ponían el nombre gentiles. En la mente judía, a pesar de que en la Biblia había claramente Dios revelado de que su meta era alcanzar todo el mundo, lo podemos ver por ejemplo en Isaías 49, 6 y 7, y también cuando Jesús es bautizado, aparece este viejito en el templo, que había Simeón, que había esperado la salvación de Israel, y cuando él tiene al bebé Jesucristo en sus manos, este Simeón, él dice una cosa, dice que al fin ha venido también la salvación también para los gentiles. Pero los judíos les costó muchísimo, incluso los apóstoles de Jesucristo les costó muchísimo comprender de que el mensaje del evangelio era
para todos los seres humanos y no solamente para los judíos. Lo vemos, Pedro necesitaba una revelación dramática en Hechos 10 con el lienzo de animales y Dios le dice, levántate, mata y come. Y, en fin, que vemos de que al judío le cuesta y le costaba mucho ver de que este Mesías no solamente era el Mesías de los judíos o de Israel, sino el Mesías de todo pecador, o sea que de todo el mundo. Y a esto se refiere Pablo cuando él está diciendo aquí, leamos en el versículo Efesios 3:3 estamos, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles o profetas por el Espíritu. Y se nota aquí, Pablo dice que este tipo de revelación, todo lo que tenga que ver con realmente el reino de Dios, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por supuesto, posiblemente empieza a revelar cosas con apóstoles y profetas. Y aquí se refiere a los primeros apóstoles. Y seguramente ya son más de 12, porque Pablo no contaba entre los 12. Y Pablo dice de sí mismo aquí, a mí me fue dada el conocimiento de este misterio de Cristo, pero Pablo no era uno de los 12 apóstoles iniciales del Cordero de Jesucristo. Entonces podemos ver de que allá había más apóstoles que los 12. Y los profetas, por supuesto, en parte se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas, como mencioné Isaías 49, ya habían visto de que el Mesías y lo que iba a venir en el futuro también, eso iba a afectar al mundo entero y los pueblos gentiles. Pero era oculto, no lo podían ver porque no tenían el Espíritu Santo para revelarles esta verdad. Y es muy importante de que hasta el día de hoy necesitamos comprender y aceptar con toda humildad de que a menos que Dios nos revele las cosas, nosotros no realmente podemos conocer las cosas. Y eso nos exige a buscar encuentros con Dios. Algunos de nosotros, yo lo he hecho, hemos sustituido la búsqueda de Dios con el estudio. Hemos sustituido buscar un encuentro con Dios con un encuentro con teología o doctrina. Y no voy a hablar nunca mal de teología o doctrina, pero si nuestra teología y si las doctrinas de nuestras iglesias no nos llevan a realmente vivir una relación directa con Dios y con Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, nuestras doctrinas están fallando. Porque todo el conocimiento que tenía Pablo era fariseo, quiere decir que se sabía el Pentateuco de memorias. Esos eran tipos tremendos en el sentido intelectual, pero todo su intelecto, todo su conocimiento, incluso de la Escritura, no les ayudó a realmente reconocer a Jesús como el Mesías. Para eso necesitaban revelación y por eso la oración de Efesios 1:18 es una que debería ser estándar en cuando oramos.
Padre, te pedimos que nos des el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, y que Dios nos abra los ojos de nuestros corazones para realmente saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué pasó cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuál poder está a nuestra disposición, cuál es nuestra posición nueva en Cristo. Todo eso solo por revelación se puede dar, pero la revelación solamente se consigue en contacto directo con Dios. Y nosotros, creo yo, que hemos incluso cultivado en nuestras iglesias mucho enseñar a la gente a tener un contacto indirecto con Dios. Leer la Biblia, amén, esa es una cosa muy, muy importante. Pero el diablo lee la Biblia. Yo conozco gente que conocen la Biblia igual como yo y no se han convertido. La despedazan. O sea que no debemos nunca sustituir la necesidad de tener contacto directo con Dios con otra cosa, un ejercicio intelectual, un estudio, una carrera teológica. No, necesitamos siempre este contacto con el Dios vivo. Y con eso sí podemos llegar a tener un nivel de revelación que realmente es superior a todo, porque el conocimiento y las muchas letras pueden volverle loco a uno, pero revelación es cuando al fin entendemos el corazón de Dios. Y eso es algo que Pablo, creo yo, que logró comprender cuál es el corazón de Dios en todo eso. Y cuando él vio de que Dios no quiere que la gente sea separados por judíos y judíos mesiánicos y cristianos. No, Dios quiere un solo pueblo. Dios desea tener una humanidad con quien relacionarse, por supuesto, a base del sacrificio de Cristo, pero más sin embargo Dios no quiere tener un montón de pueblos distintos. Él quiere tener un pueblo. Ese es su corazón. Él es un papá. Él sabe que individualmente podemos ser distintos, pero en cuanto a nuestra relación con Dios, Dios para todos nosotros desea la misma cosa. En el versículo 6 seguimos leyendo. Está hablando de que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que el Evangelio, las buenas noticias también son para cada ser humano en este planeta, del cual, dice Pablo, fui hecho ministro por don de la gracia de Dios, porque Pablo entendió siempre, soy lo que soy por la gracia de Dios y no por haber estudiado mucho o haber sido muy fiel, no. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y esa es una buena actitud que nosotros también deberíamos siempre mantener. Si tengamos o no éxito en la vida, somos lo que somos por la gracia de Dios. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otra parte, en 1 Corintios 15, Pablo dice que yo soy el último de los apóstoles. Yo no soy ni digno de ser llamado apóstol. Incluso usa un término donde él dice que yo soy como un aborto natural. O sea que Pablo no estaba exagerando, no estaba haciéndose, sino que esto era su actitud genuina.
sincera. Yo perseguí la iglesia, porque aquí ni siquiera habla de ministerio ni de apostolado, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea que de todos los creyentes en Cristo. Y fue no una exageración, sino eso fue lo que humildemente el concepto que tenía de sí mismo. Yo pienso que Pablo estaba muy agradecido con Dios de que Dios le permitió vivir la vida que vivió, viendo el pasado que había tenido, y por eso Pablo nunca se creyó la madre de Tarzán, nunca se elevó encima de los demás, mantuvo una actitud correcta, y porque sabía de dónde había caído. Y es algo que a nosotros a veces se nos olvida, de dónde Dios nos ha sacado, de qué hoyo nos ha sacado, de qué miseria o de qué vida de pecado nos ha sacado. Y la Biblia nos exhorta, no debemos olvidar de dónde hemos caído, porque nosotros antes íbamos directamente al infierno por nuestra identidad pecaminosa, por nuestro estilo de vida. Y ahora en Cristo tenemos un privilegio que no se puede ni describir de tan grande que es, de poder no solamente creer en Cristo, sino servirle, incluso algunos de nosotros sufrir por estar en Cristo, porque a Pablo dice que el encarcelamiento, como dijimos al principio, no le afectó, porque dijo que para mí estar en Cristo es todo lo que yo necesitaba en toda la vida. Eso es lo mejor que se puede dar en este planeta, y todo lo demás es añadidura o qué importa. Lo demás no va a afectar mi estilo de vida. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Todo lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros es descrito como riquezas insondables. Insondable quiere decir que humanamente jamás seríamos capaces ni siquiera de llegar a describir un mínimo de lo que hizo Cristo. Nosotros sabemos que perdonó nuestros pecados, sabemos de que Él nos dio una nueva naturaleza, sabemos que Él nos dio su justicia, sabemos que Él nos dio su Espíritu Santo, pero todo eso es la superficie de las insondables riquezas de Cristo. Y estas riquezas de Cristo solamente por medio de revelación se podrán jamás conocer. En esta vida, en la próxima, no lo sé, pero por eso necesitamos estar íntimamente caminando con Dios para que Él nos pueda seguir abriendo los ojos de lo que realmente todo lo que Cristo hizo por nosotros. Tal vez por eso tardará tanto la eternidad hasta que hayamos comprendido a fondo bien lo que pasó en aquella cruz. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas. ¿Cuál es el misterio? El misterio al cual se refiere Pablo aquí en capítulo 3 es este misterio de que Dios, de judíos y de la iglesia, quiere formar un solo cuerpo. Se ha realizado, no completamente, pero eso sigue siendo la meta. Y un día se dará cuando nosotros
nosotros lo vamos a ver, pero en el cielo ya no habrá iglesia y pueblo judío. En el cielo habrá ¿qué? La novia del Cordero. ¿Y quién va a ser la novia, la esposa del Cordero? Todos los que han recibido a Jesucristo como el Señor de sus vidas, judíos y gentiles. Eso será el factor que nos une en un pueblo más adelante. Ahora, en el versículo 10 viene un versículo muy interesante. Vuelvo a leer el 9 para que no perdamos el hilo. Y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas. O sea que aquí estamos a lo que dijimos, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estos potestades y principados son seres espirituales, pueden ser buenos, ángeles, pueden ser malos, demonios, pero la multiforme sabiduría de Dios tiene que darse a conocer a todas estas esferas donde existen seres vivos, no en el sentido como ser humano, pero como seres espirituales. En el libro de Pedro hay un pasaje donde Pedro menciona que ángeles habían querido conocer o entender las cosas que se llegaron a realizar por medio del Evangelio. Entonces, la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia es realmente dar a conocer a todos los seres espirituales existentes, buenos y malos, ángeles y demonios, principados, potestades demoníacos y ángeles y arcángeles, de cuál es la multiforme sabiduría de Dios en el Evangelio. O sea que el mundo espiritual va a aprender algo de la vida de la iglesia para ver realmente, para entender bien lo que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a llegar a ser un ser humano y a llegar a salvar a los seres humanos que no lo habían merecido y luego rescatarlos si aceptaran el Evangelio. La diferencia entre seres humanos y ángeles, una es, por ejemplo, de que ángeles pecaron y cuando pecaron fueron juzgados y condenados a Dios y no tienen perdón. Los ángeles que cayeron y estuvo, ya no tienen chance de salvarse. A nosotros los seres humanos nos dio una gran oportunidad, única. No se puede ni hablar del universo, sino de todas las esferas existentes, de que se nos haya dado una segunda oportunidad para ser salvos y para volver a relacionarnos con Dios. O sea que es increíble la importancia de la iglesia. La iglesia no solamente actúa aquí en la tierra para que mucha gente pueda llegar a los pies de Cristo, seres humanos se puedan arrepentirse y recibir el perdón de Dios. No, incluso la iglesia tiene esta tarea increíble de enseñar
a todo el mundo espiritual, buenos y malos, de qué significa el Evangelio. Porque muchos ángeles parece, supongo, que no han entendido realmente lo que hizo Dios cuando envió a su Hijo. O sea que la iglesia tiene una función muy noble, muy increíble, de comunicar al mundo espiritual de cómo es Dios y de cómo actúa Dios, porque es algo que ellos no conocen, porque tienen otra realidad de vida que nosotros. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, o sea que Dios había planificado enviar a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que iba a suceder todo eso, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él en la fe. En Cristo Jesús podemos estar seguros y tenemos un acceso a todo lo que es de Dios para nosotros si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Por eso concluye Pablo aquí, viendo el plan mayor de Dios, incluyendo todo el mundo espiritual que se expresa aquí y en el libro de Efesios varias veces con esta expresión en los lugares o regiones celestiales. Dice que concluye, por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea que Pablo dice, miren, no se asusten que estén pasando cosas que a ustedes les parece tragedias tremendas. Ay, qué horrible, el hermano Pablo fue encarcelado y qué hará allá. Y Pablo dice, no hay que pensar así. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el Dios soberano. Y cuando permite algo que humanamente parece ser un fracaso, una tragedia o algo por el estilo, en el plan de Dios puede ser una gloria, algo tremendo. Vimos lo que pasó trágicamente con este muchacho que asesinaron en los Estados Unidos, Charlie Kirk parece que se llamaba. Yo sinceramente no mucho me enteré de su vida y ministerio. Y claro de que es horrible, claro que es una cosa horrorosa de que un hombre así haya sido asesinado tan cobardemente. Pero ya su esposa, a quien tampoco no había visto antes nunca, su esposa ya anunció que este suceso trágico y doloroso va a resultar en un aumento de la efectividad, de la eficacia del ministerio que había tenido este hombre. Claro, oramos por la familia, por los niños que han perdido al papá y al esposo. Pero nosotros siempre tenemos que pensar mucho más grande. Porque eso es algo que enseña la Biblia desde el principio. Dios tiene un plan mayor. Y realmente nada que pase, lo que humanamente es evaluado como algo, una pérdida, un fracaso, una tragedia, en la mente de Dios no existe eso. El dolor es una cosa, pero el plan de Dios es algo mayor. Dios puede hacer fertilizante de estiércol y lo va a seguir haciendo mientras existe el mundo en la presente forma. O sea que si en tu vida ha pasado una tragedia,
en tu vida ha pasado algo difícil. Y yo sé de qué estoy hablando. Algunos conocen mi historia. Perdí mi primera esposa que solo tenía 54 años. Pero Dios tiene un plan mayor. Y ella, seguramente mi primera esposa, está disfrutando los jardines del cielo porque le gustaban mucho las flores y los arbolitos. Pero la vida siguió y mi vida tomó formas incluso diferentes, en cierta manera mejores que antes. Entonces tenemos que pensar como Dios piensa, y Dios piensa en el cuadro grande. La gente pensaba, ay, si metemos a Pablo a la cárcel, nos vamos a deshacer de este hombre que nos está fastidiando, que nos está cayendo mal. ¿Y cuál fue el resultado del encarcelamiento de Pablo? El resultado fue que el Evangelio avanzó más, con más fuerza, con una forma más multiplicada que antes. Esa es una realidad que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, de que Dios es grande, lo cantamos en tanta canción, pero Dios es realmente grande, que Él tomó la situación aquí, la que acabamos de ver, Pablo en la cárcel, escribiendo cartas que hasta el día de hoy transforman a personas que leen estas cartas. Qué vista más amplia la de Dios. Y nosotros tenemos que ser librados de una vista así angosta, estrecha, solo viendo el mal, solo viendo el dolor, solo viendo la dificultad, solo viendo la miseria, en lugar de abrir nuestros ojos para ver. Todas las cosas ayudan a bien a los que creemos. Todas las cosas ayudan a bien. Y si nosotros captamos eso, nosotros damos a conocer las maravillas, las insondables riquezas de Cristo con el mundo que nos rodea. Y eso es algo digno. Así que yo, a cualquiera de ustedes o de vosotros que tengáis dificultades fuertes, dolores, enfermedades, situaciones complicadas, por favor, busquemos el plan de Dios en medio de eso. Porque el único de quien somos prisioneros de Cristo. No somos prisioneros de nuestras circunstancias, no somos prisioneros de nada ni de nadie. Si nosotros vivimos como prisioneros de Cristo, podemos estar libres y podemos encontrar algo bueno, algo digno, algo poderoso en medio de nuestras situaciones. Bueno, lo dejamos aquí para la próxima semana. Gracias por haber estado. Quiero, para terminar, orar para que Dios nos ayude a realmente ser luz, para ser sal en este mundo que tanto necesita la iglesia y te necesita a ti. No se te vaya a olvidar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida del apóstol Pablo, que vio el cuadro mayor y que recibió mayor revelación por estar cerca de ti, por buscar en primer lugar tu rostro antes de buscar cualquier otra cosa. Danos, Padre, esta visión, este anhelo en el corazón de querer conocerte a ti, de querer conocer tu corazón y luego darlo a conocer a este mundo tan necesitado en el cual todavía estamos. Padre, bendigo a todos los que estén oyendo este programita y te damos gracias porque tú eres tan fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Seguimos aquí en Facebook Live como lo hemos acostumbrado.